El sonido de los 3 motores llegó antes que los coches. Primero un ronroneo bajo y suave, como si toda la calle contuviera la respiración. Luego, la secuencia imposible. Un Rolls Royce blanco, uno negro, otro blanco. Alineados uno detrás del otro en la acera de piedra. Demasiado pulidos para aquel barrio de antiguos edificios de piedra rojiza y árboles desnudos. Xiomara Reyes, con el delantal marrón manchado de azafrán y aceite, se detuvo con el cucharón en el aire. El vapor del arroz amarillo subió y tocó su rostro como un recuerdo cálido. Parpadeó pensando que era alguna grabación, alguna boda, alguna cosa de gente que no pertenecía allí. Pero los coches se apagaron, las puertas se abrieron con calma y 3 personas bajaron vestidas como si la ciudad entera hubiera sido hecha solo para que ellas caminaran en ese momento. 2 hombres y una mujer, postura recta, zapatos impecables, mirada que no se perdía en los escaparates ni en las ventanas. Miraron primero el carrito de metal con los grandes cuencos, pollo asado, verduras, arroz, toties envueltas y luego así, no había prisa en su paso. Había peso, como si cada metro fuera una decisión. Xiomara se llevó las manos a la boca, sin darse cuenta. Por un segundo, la calle se volvió un túnel. El ruido lejano de bocinas, el frío que entraba por el cuello de la blusa floreada, el cuchillo olvidado al lado de las bandejas. Sintió el corazón latir en la garganta y junto a él una pregunta antigua que ella enterraba cada día para poder trabajar. ¿Qué hice mal? Los 3 se detuvieron a pocos pasos. El hombre de la izquierda, traje marrón oscuro, barba corta, esbozó una sonrisa que parecía querer ser firme y no lo lograba. El del medio, azul profundo, corbata discreta, tragó saliva. La mujer, gris, cabello suelto, expresión de quien aprendió a no llorar delante de los demás, se llevó la mano al pecho. Xiomara intentó decir, buenos días, pero solo salió aire. El hombre del traje marrón habló primero y su voz, al atravesar la distancia, hizo que algo se rompiera dentro de ella. Todavía haces el arroz de la misma manera. Sintió que las piernas le flaqueaban. Esa frase no era de un desconocido. Esa frase tenía una dirección, tenía un olor, tenía la textura de un invierno antiguo. El frío de la calle desapareció y en su lugar vino otra acera más sucia, más ruidosa, más dura, donde los pasos del mundo parecían siempre demasiado apresurados para ver quién estaba en el suelo. Años antes, Xiomara había llegado a Nueva York con una maleta que parecía grande solo porque era todo lo que tenía. Su inglés era corto, roto, lleno de miedo. Conocía 2 cosas a la perfección, trabajar y cocinar. En México aprendió temprano que la comida no era solo sustento, era lenguaje, era abrigo, era una forma de decir te veo sin necesidad de palabras. Empezó lavando platos en una cafetería cerca del metro, manos agrietadas, olor a detergente pegado a la piel. Por la noche compartía un cuarto con otras 2 mujeres en un apartamento estrecho en Sunset Park. El dueño del edificio subía el alquiler cuando quería y nadie se quejaba en voz alta. Cujarse en voz alta descubrió era un lujo. Después de un año, cuando juntó lo suficiente para comprar un carrito usado y pagar un curso barato de higiene alimentaria, pensó que la vida por fin estaba tomando el tamaño adecuado. Consiguió una licencia, no sin humillaciones, filas, papeles que no entendía del todo. El primer día con el carrito fue como abrir una puerta para respirar. Montó los cuencos, ajustó las tapas, encendió la plancha. El olor del pollo sazonado con limón y chili salió como un anuncio de esperanza. Fue en ese primer día que vio a los 3. Estaban cerca de la pared de un edificio, abrazados entre sí como si fueran un solo cuerpo tratando de sobrevivir. 3 niños iguales en la mirada y diferentes en la forma de contener su propia hambre. Uno de ellos, el más alto, tenía una cicatriz fina sobre la ceja. El del medio mantenía el mentón erguido como si no quisiera que el mundo percibiera la debilidad. El más pequeño, con un gorro viejo, temblaba más que los otros, pero se esforzaba por no demostrarlo. Xiomara percibió el hambre antes de percibir la ropa rota. Percibió la manera en que sus ojos cegían el cucharón, como sus gargantas parecían tragar saliva solo con sentir el olor. Ella dudó. En ese barrio, la gente decía que no debías involucrarte. Decían que era peligroso. Decían que, si les dabas una vez, volverían. Decían muchas cosas para justificar su propia comodidad. Xiomara miró los cuencos, miró a los niños y se vio por un instante con 12 años, esperando en el patio de su casa un plato que no sabía si llegaría. Recordó a su hermano menor la forma en que él fingía estar satisfecho para que ella comiera más. Sin pensarlo demasiado, llenó 3 cuencos y caminó hacia ellos. Hola, dijo con el inglés que tenía comer caliente. Los niños se quedaron inmóviles. No era gratitud inmediata, era desconfianza. Era la pregunta silenciosa, ¿cuánto costará esto? El más pequeño dio un paso hacia atrás. Xiomara puso los cuencos en el suelo despacio y retrocedió 2 pasos dejando espacio. Abrió las manos vacías como quien muestra que no tiene truco. No dinero, dijo. Solo comer. El del medio miró a los otros 2 y había una especie de liderazgo allí, incluso siendo tan pequeño. No sonrió, solo asintió como quien acepta un acuerdo con el destino. Se acercaron, tomaron los cuencos y comieron con una urgencia que no era falta de educación, era supervivencia.
Yomara se quedó allí fingiendo arreglarse el delantal, pero en realidad vigilando para que nadie viniera a quitárselo. Cuando terminaron, el del medio levantó el rostro. Sus ojos estaban brillando, pero lo que la sorprendió no fue la emoción, fue la dignidad. Era un niño intentando mantener la columna recta en un mundo que quería doblarla. Gracias, dijo con la voz ronca. Xiomara se señaló a sí misma. Xiomara, él señaló a los tres uno por uno como si presentara un equipo. Melik dijo del más alto, Amari del medio, Niles del más pequeño. 3 nombres, 3 latidos, 3 pedazos de una historia que Xiomara aún no sabía, pero que ya estaba entrando en su vida. Volvieron al día siguiente y al otro y al otro. Al principio, Xiomara fingía que era casual. Sobró, decía, incluso cuando no había sobrado. Hace frío, ustedes necesitan. A veces dejaba los cuencos en el mismo lugar de siempre y fingía no mirar para no humillar. A veces ponía una tortilla extra escondida debajo del arroz como un buen secreto. Fue aprendiendo sus pequeñas cosas sin necesidad de preguntar demasiado. Melik protegía a sus hermanos con el cuerpo, siempre mirando alrededor, siempre listo para correr. Amari poco, pero prestaba atención a todo, como si estuviera anotando el mundo por dentro. Niles era el más frágil y el más sensible. Si un adulto levantaba la voz cerca, encogía los hombros como quien espera un golpe. Un día, Yomara vio a una mujer bien vestida señalándolos desde el otro lado de la calle con expresión de asco, hablando con un policía. El policía empezó a cruzar. Yomara sintió el hielo del miedo, no por ella, sino por ellos. Antes de que el policía llegara, Xiomara llamó firme. Oigan, vengan aquí ahora. Los tres miraron confundidos. Ella abrió el espacio detrás del carrito donde guardaba cajas vacías. Aquí escondidos, ellos obedecieron. Xiomara tiró de una lona vieja y los cubrió como si fuera solo un material más del carrito. Cuando el policía se acercó, forzó una sonrisa. «Todo bien aquí, señor», dijo eligiendo cada palabra con cuidado. El policía miró el carrito, el olor a comida, sus manos miró alrededor. «Recibimos una queja sobre niños aquí». Xiomara fingió sorpresa. «Niños, no, solo clientes». El policía no parecía malo, solo cansado. Dio una mirada rápida como quien busca un motivo para irse y entonces bajó la voz. «Solo asegúrese de no tener problemas con la inspección. Hay gente a la que le gusta complicar». Cuando él se alejó, Xiomara soltó el aire que estaba conteniendo, tiró de la lona y encontró 3 pares de ojos muy abiertos. «Ustedes no pueden estar así en la calle», susurró a Mari. Miró el suelo. «Albergue», dijo, y la palabra salió amarga. «Demasiado lleno». Niles habló casi sin voz. «Nos quitan los zapatos». Xiomara sintió una rabia silenciosa subir, aquella que no hace ruido, pero cambia decisiones. No tenía dinero para resolver el mundo, pero tenía comida y tenía una cosa que valía más que lo que tenía en el bolsillo, constancia. A partir de aquel día creó un ritual. Todos los días, antes del mediodía, 3 cuencos separados. Todos los días una botella de agua. En invierno un vaso de chocolate caliente que ella hacía a escondidas usando leche que compraba con las propinas. Si llovía, guardaba un rincón seco detrás del carrito para que ellos se quedaran cerca, sin llamar la atención. Si algún cliente se quejaba, ella respondía con una mirada que decía, «Si no lo entiendes, al menos no estorbes». No todo el mundo lo permitía. Un hombre con un abrigo caro una vez habló alto para que todo el mundo escuchara. «Vas a traer problemas. Esos niños roban». Xiomara no gritó, solo lo miró sosteniendo el cucharón como si fuera una extensión de su brazo y dijo en español porque su inglés falló a propósito. «Problema es dejar a un niño con hambre y llamar a eso seguridad». El hombre no entendió las palabras, pero entendió el tono. Se fue irritado. Melik, que estaba al otro lado observando, inclinó la cabeza como quien ve a alguien enfrentarse a un monstruo con una cuchara. Y por primera vez sonrió una sonrisa pequeña, rápida, casi escondida. Con el tiempo, Xiomara empezó a percibir que los trillizos no eran sin techo por elección o por pereza, como tanta gente repetía. Eran huérfanos del cuidado. Habían salido de un sistema que les había fallado. Habían escapado de un albergue donde alguien golpeaba, donde alguien hacía amenazas, donde las cosas desaparecían. La calle, por terrible que fuera, al menos era predecible. El frío era frío, el hambre era hambre. En el albergue la crueldad tenía rostro. Un día, una mujer llamada Leandra, asistente social del barrio, apareció en el puesto. Tenía una carpeta en la mano y una mirada atenta. «¿Usted es Xiomara?», preguntó en español fluido. Xiomara se asustó. «Sí». Leandra miró discretamente a los trillizos sentados en el murete comiendo. «Estoy intentando encontrar a estos niños desde hace semanas. Alguien dijo que vienen aquí». El instinto de Xiomara gritó, «No confíes». Pero la voz de Leandra no tenía amenaza, tenía urgencia. «No quiero que ellos se vuelvan a un mal lugar», dijo Xiomara. Leandra asintió. «Yo tampoco, pero si se quedan en la calle, van a desaparecer de una manera peor. Yo trabajo con una casa de acogida más pequeña, más segura. Necesito que confíen en alguien». Xiomara sintió el peso de la palabra confianza.
como si fuera un ladrillo. Miró a Melik, a Mari y Niles. Ellos la miraron a su vez, intentando descifrar si aquella mujer era un peligro. Xiomara respiró hondo y fue hacia ellos. Esta señora Shayuda dijo despacio: yo iré con ustedes solo para hablar. Melik entrecerró los ojos. Si vamos, nos separarán. La frase salió como un miedo antiguo. Xiomara tragó saliva. No lo permitiré, prometió. Aunque no supiera cómo podría cumplirlo, Leandra escuchó y habló rápido. No los voy a separar, lo juro. Puedo ponerlo por escrito. Se quedan juntos. Lucharé por eso. A Mari, que siempre observaba todo, miró el rostro de Xiomara como si preguntara: ¿aguantas la consecuencia? Xiomara pensó en el alquiler atrasado, en las multas que ya había recibido por parar en el lugar equivocado, en los dolores de espalda. Pensó en el miedo a perder lo poco que tenía y pensó en la mirada de Niles cuando alguien levantaba la voz. Ella sintió: yo iré con ustedes. Cerró el carrito más temprano ese día. Perdió dinero, perdió clientes, ganó otra cosa. De camino a la casa de acogida, Melik anduvo siempre medio paso por delante como si fuera el guardia. Amari caminó al lado de Xiomara. Niles se agarró del borde de su delantal como un ancla. La casa era pequeña, sencilla, olía a sopa y detergente. No parecía un lugar de castigo, parecía un lugar de rutina. Leandra presentó a una coordinadora llamada Yunape, una mujer grande con manos amables. «Se quedan juntos», repitió Xiomara, como quien repite un hechizo. Yunape miró a los niños y luego a Xiomara. «¿Usted es su familia?» Xiomara casi dijo no, porque la palabra familia para ella era algo sagrado. Pero Melik, antes de que ella respondiera, habló en un inglés duro: «Ella nos da de comer todos los días». Yunape sonrió levemente. «Eso es suficiente familia para empezar». Los trillizos entraron. Xiomara se quedó en la puerta con el pecho apretado, como si estuviera dejando una parte de ella adentro. Antes de irse, Niles corrió de vuelta y la abrazó por la cintura. Fue rápido, como si tuviera miedo de que alguien dijera que los abrazos no estaban permitidos. Xiomara le sostuvo la cabeza un segundo y susurró en español: «Eres fuerte, mi amor. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Después de eso, ellos todavía volvieron al puesto, ahora acompañados por Leandra o por alguien de la casa. Y Xiomara siguió alimentándolos, pero el gesto cambió de significado. Ya no era solo no pasar hambre, era no olvidar quién eres. Los años pasaron rápido como corre la ciudad, sin pedir permiso. Xiomara enfrentó todo lo que la gente que trabaja en la calle enfrenta y un poco más. Tuvo inspecciones que se metían con el tamaño de las letras en el cartel. Tuvo inviernos que congelaban el agua dentro de las botellas. Hubo un día en que alguien robó parte de la mercancía mientras ella ayudaba a una señora a cruzar. Hubo semanas en que el dinero apenas alcanzaba para el gas. También hubo el día que casi acabó con todo. Era otoño. Las hojas secas rodaban en la acera como pequeños animales asustados. Xiomara estaba sirviendo cuando un hombre apareció con un talonario de multas y una sonrisa de quien disfruta ejercer poder. «Está fuera de la zona permitida», dijo señalando, «y su licencia está vencida». Xiomara sintió que el estómago se le hundía. «No, yo renové. Yo pagué». El hombre se encogió de hombros. «En el sistema no figura. Si quiere discutir, discuta en la oficina. Por ahora, multa e incautación del carrito, se insiste». En ese momento, como si el destino hubiera elegido el peor instante, un cliente se acercó y dijo en voz alta: «La he visto aquí todos los días. Siempre ha estado aquí». El inspector se volvió y respondió con frialdad: «Eso no importa». Xiomara intentó llamar a la mujer que la ayudaba con los documentos. Nadie contestaba. El inspector llamó a una grúa. Xiomara se quedó allí, sujetando el carrito con las manos, como si pudiera impedir con fuerza física que se llevaran su vida. Fue Melik, ya adolescente, ahora más alto, hombros anchos, quien apareció corriendo en medio de la confusión, acompañado de Amari y Niles, también crecidos, con uniformes sencillos de la casa de acogida. «Xiomara», gritó Niles y su voz ya no temblaba como antes. Llegaron y vieron el camión enganchar el carrito. Melik dio un paso adelante y Xiomara, en un impulso, le sujetó el brazo. No dijo con desesperación: «No pelees, por favor». Amari, con los ojos llenos de cálculo, miró al inspector, miró al camión, miró hacia Xiomara y hizo algo inesperado. Sacó del bolsillo un cuaderno viejo arrugado y lo abrió en una página donde había una lista escrita con letra pequeña. Señaló la lista y habló despacio para que el inspector escuchara. «Todo lo que ella paga, todo. Quiere quitárselo porque en su sistema y no aparece. Entonces su sistema está mal». El inspector se rió impaciente: «Muchacho, apártate del camino». Niles, que era el más sensible, dio un paso y dijo algo que hizo que hasta los clientes de alrededor se quedaran en silencio. «Ella no es solo un carrito.
Ella es la razón de que estemos vivos. El inspector dudó por medio segundo, no por compasión, sino porque cuando toda la calle se queda en silencio, hasta la gente dura siente el peso. Aún así, le hizo un gesto al conductor. Xiomara vio el carrito subir al camión. Sintió un dolor físico en el pecho. Melik apretó los puños y Xiomara lo sujetó más fuerte, como si sujetara el futuro de los tres. Voy a encontrar una solución, dijo, pero le pareció una mentira incluso a ella misma. Aquella noche lloró sola en el cuarto estrecho. Lloró no solo por la pérdida del carrito, sino por la sensación de que el mundo siempre encuentra una manera de castigar a quien intenta ser bueno. Al día siguiente, Leandra apareció en su huerta con un sobre. Oí lo que pasó, dijo, y traje ayuda. Dentro del sobre había una colecta organizada por los vecinos de la cuadra. Firmas, dinero de gente que Xiomara apenas conocía. También había una carta de Yunape diciendo que la casa de acogida cubriría parte de las cuotas de renovación. Xiomara apretó el sobre contra el pecho, sin poder hablar. Leandra le tocó el hombro. ¿Crees que solo tú salvaste a esos muchachos? Xiomara, le enseñaste a todo un barrio a mirar. Pasaron semanas, pero Xiomara recuperó el carrito. Volvió a trabajar. La vida siguió. Melik, Amari y Niles crecieron, estudiaron, lucharon por lo que pudieron. Xiomara los vio cambiar de etapa como quien ve una película en cámara rápida. La voz se les volvía más grave, las manos se les hacían grandes, los ojos se les veían menos asustados. Y entonces un día dejaron de aparecer. No fue abandono, fue la vida, llevando a cada uno a un lugar diferente, como el viento separando hojas que antes estaban pegadas. Melik fue transferido a un programa de becas en otra parte del estado. Amari entró en un internado con el apoyo de una fundación. Niles consiguió una familia temporal en un suburbio porque necesitaba atención médica constante y el sistema decidió que sería más fácil. Xiomara luchó para que se quedaran juntos, pero descubrió que las promesas en papel a veces pierden contra las burocracias en edificios fríos. La última vez que los tres fueron al puesto juntos era invierno y nevaba suavemente. Xiomara sirvió los cuencos e intentó sonreír. Ustedes volverán, dijo como una oración. Melik, con los ojos rojos, le tomó la mano por encima del guante. Lo haremos, dijo, pase lo que pase. Amari, que nunca era de abrazos, se inclinó y apoyó su frente en la de ella por un segundo, como un gesto silencioso de respeto. Hiciste lo imposible, murmuró. Niles lloraba abiertamente. No quiero olvidar el olor, dijo, y miró el arroz como si fuera una casa. Xiomara, con el corazón destrozado, envolvió 3 toties extra y se las metió en los bolsillos. Para llevar, dijo, intentando parecer ligera. Y que recuerden quiénes son. Cuando se fueron, Xiomara se quedó mirando la acera vacía hasta que el frío le dolió. Luego volvió a atender clientes porque la vida no espera que termine el duelo. Los años después de eso fueron una mezcla de cansancio y terquedad. Xiomara envejeció, sus manos más marcadas, su sonrisa más rara, pero aún presente cuando alguien la necesitaba. Siguió en la misma cuadra siempre que pudo, con los edificios de ladrillo rojo observando en silencio. A veces por la noche se preguntaba si los trillizos habían comido bien ese día, si estaban seguros, si tenían a alguien que les dijera, te veo. No tenía su número de teléfono, no tenía su dirección. Tenía solo la memoria y la certeza de que el amor cuando es real no se pierde, solo cambia de lugar. Hasta que, aquella mañana gris de otra estación, el sonido de los motores anunció algo que parecía imposible. Ahora, de pie delante de ella, los 3 adultos respiraban como si estuvieran conteniendo sus propias emociones para no derrumbarse. Xiomara intentó decir el nombre de uno de ellos, pero la voz le salió quebrada a Melik. El hombre del traje marrón asintió y por un segundo fue un hombre rico. Fue un muchacho con hambre, con los ojos pegados a un cucharón. Soy yo. Ella miró al del medio, a Mari, él sonrió y su sonrisa tenía el mismo tipo de firmeza antigua, solo que ahora con paz. Todavía recuerdo cuando decías no dinero. Y yo nunca lo olvidé. Y entonces ella miró a la mujer y el tiempo hizo un truco porque sus ojos eran los ojos de Niles, pero la postura era otra. Era una mujer que aprendió a levantarse. Xiomara, dijo y la voz le tembló. Soy Niles. Yo me cambié el nombre cuando cumplí 18. Pero soy yo, soy la que se agarraba de tu delantal. El mundo se ralentizó. Xiomara sintió lágrimas correr antes de entender. Dio un paso como si no estuviera segura de si se le permitía tocarlos. Melik abrió los brazos primero como quien finalmente se permite derrumbarse. Xiomara entró en el abrazo y cuando los 3 la envolvieron, todo el barrio pareció desaparecer. Sintió el olor a perfume caro mezclado con un olor antiguo a frío y a calle. Como si el pasado estuviera allí dentro, finalmente encontrando un lugar seguro para posarse. Dios mío. Xiomara susurró y se corrigió tragando la palabra como quien recuerda que no quiere traer la religión a lo que era para ella una ley del corazón. Mi vida. La gente en la acera empezó a detenerse.
Un hombre con café en la mano se quedó inmóvil. Una señora se acercó con la bolsa del mercado. Los ojos brillando, el conductor de uno de los Rolls Royce observaba en silencio, respetuoso. Malik soltó el abrazo primero, secándose el rostro con el dorso de la mano sin importarle el traje. Te buscamos durante años, Somara negó con la cabeza perdida. Yo aquí, siempre aquí. Amari miró alrededor como si estuviera reconociendo cada escalón, cada ventana. La ciudad cambia, los carritos cambian, la gente desaparece, pero nosotros teníamos una cosa, un recuerdo que no cambiaba. La mujer, ahora con otro nombre, pero con el corazón de la antigua Niles, respiró hondo. Nos alimentaste cuando éramos invisibles. No preguntaste nada, solo lo hiciste posible todos los días. Somara intentó sonreír, pero la boca le temblaba. Yo solo cociné. Melik soltó una risa corta, dolorosa. No hiciste más. Nos diste una rutina cuando el mundo era caos. Nos diste un lugar para existir. Amari sacó del bolsillo interior del saco un papel doblado, cuidadosamente guardado, y lo abrió. Era un recibo viejo arrugado, con el nombre Xiomara Reyes, escrito a mano en la esquina. Guardé esto, dijo, y la voz le falló. Me lo diste cuando quise pagar y no me dejaste. Escribiste tu nombre porque te dije que algún día te encontraría. Escribiste y dijiste para que no lo olvides. Xiomara se llevó la mano al rostro incrédula. Recordaba aquel día. Recordaba haber escrito rápido con un bolígrafo prestado, riendo para no llorar. Escribí porque me lo pediste, murmuró. Y yo lo pedí, dijo Amari, porque ya sabía que eras el tipo de persona que el mundo intenta borrar y yo no quería dejarlo. La mujer colocó una carpeta delgada sobre el mostrador de metal del carrito al lado de los cuencos. No vinimos aquí para alardear, vinimos para devolver. Xiomara retrocedió un poco asustada. No, yo no quiero caridad. Melik levantó las manos como ella hacía con ellos cuando eran niños. No es caridad, es justicia y es gratitud, señaló los Rolls Royce como si aquello fuera solo un detalle. Esos coches son solo una parte de la historia. La parte ruidosa, la parte que hace que la calle se detenga. Amari completó con la calma de quien aprendió a negociar con gente grande. La parte importante es lo que está en esta carpeta. Xiomara miró la carpeta como si fuera una bomba. La mujer habló con cuidado, como si estuviera ofreciendo algo a alguien que no confía en los regalos. Abrimos una empresa juntos cuando salimos de la universidad. Melik se encargó del lado de operaciones, Amar y de lo jurídico y la estrategia. Yo me fui a finanzas y crecimos y cada vez que alguien decía, tuvieron suerte, recordábamos la verdad. Tuvimos una persona que nos hizo sobrevivir lo suficiente para tener futuro. Xiomara sintió que la garganta se le cerraba. Yo me alegro por ustedes, solo eso. Melik se inclinó un poco mirándola a los ojos. Todavía estás aquí porque eres terca y porque amas, pero también estás aquí porque nadie te dio la oportunidad de crecer más allá del carrito. Queremos cambiar eso. Amar ya abrió la carpeta y mostró documentos con letras formales, sellos, firmas. Xiomara no entendía todo, pero entendió algunas palabras. Licencia permanente, punto fijo, cocina comercial, seguro, sociedad, se puso pálida. ¿Qué es esto? La mujer respiró y dejó caer las lágrimas sin vergüenza. Es tu restaurante, no un restaurante elegante que te expulsa de tu propia historia. Un lugar tuyo aquí cerca, con tu nombre en la puerta, con una cocina cálida en invierno, con un equipo bien pagado, con espacio para que te sientes cuando te duela la espalda. Xiomara se llevó las manos a la boca de nuevo como al principio. Pero ahora no era miedo, era el shock de ser vista en su magnitud. No, susurró, porque la palabra sí parecía demasiado peligrosa. No puedo aceptar. Melik soltó el aire. Xiomara, cuando nos diste comida, aceptaste que el dolor de los demás también era tuyo y lo hiciste sin preguntar si podías. Ahora déjanos hacer lo mismo, por favor. Xiomara miró la calle, vio a la gente mirando. Vio a una señora con la mano en el pecho. Vio a un joven grabando con el celular. Vio en la esquina a Leandra, más vieja ahora, el cabello con hilos blancos, parada en la acera, llorando en silencio. Leandra cruzó despacio y se detuvo al lado de Xiomara. Recibí una llamada ayer, dijo con la voz temblorosa. Me encontraron. Me preguntaron por ti. Yo ni siquiera pude hablar bien. Xiomara miró a Leandra como si buscara permiso. Leandra le tomó la mano. Has pasado toda tu vida dando. Xiomara, deja que alguien te dé sin quitarte tu dignidad. La mujer, la antigua Niles, colocó una llave pequeña sobre el mostrador. Una llave sencilla de metal, pero que parecía pesar toneladas. El lugar está cerca, lo reformamos. Mantuvimos el alma. Tiene una pared de ladrillo visto como estos edificios. Tiene una ventana grande para que veas la calle y tiene una cosa que pedí que pusieran. Sacó del bolsillo un trozo de papel plastificado. Era la lista antigua que Amari tenía de adolescente, ahora limpia, reescrita, enmarcada. En la parte superior escrito con letras bonitas, constancia. Debajo elementos simples, agua, comida caliente, mirar a los ojos, no humillar, volver mañana. Xiomara tocó el plástico como si tocara un altar. ¿Guardaste esto? Amari asintió. Lo guardé porque era nuestro manual de supervivencia.
Xiomara cerró los ojos y cuando los abrió, las lágrimas caían sin control. Intentó limpiarlas con el delantal y Melik se rió llorando también. Siempre lo limpias todo con el delantal, dijo, hasta la tristeza. Xiomara soltó un sonido que era medio risa, medio sollo. Yo no sé ser dueña de restaurante. La mujer le sostuvo el hombro. Ya lo eres. Siempre lo has sido. Solo faltaba que el mundo lo reconociera. La llevaron al lugar caminando despacio como quien lleva a alguien a ver un sueño sin romperlo. El barrio parecía diferente, aunque era el mismo. Las escaleras de los edificios, los árboles sin hojas, el viento. La fachada tenía un letrero discreto. Cocina de Xiomara. Sin brillo exagerado, sin marketing vacío, solo el nombre, simple y firme. Cuando entró, el olor a pintura nueva, mezclado con condimento, la golpeó. Había ollas grandes, estantes organizados, un mostrador de madera. En la pared fotografías, 3 niños con cuencos en la mano sonriendo tímidamente. Xiomara más joven con el delantal, sin darse cuenta de que alguien había registrado ese pedazo de historia y al lado. Una foto reciente tomada esa mañana de los 3 abrazándola delante del carrito. Xiomara se llevó la mano al pecho como si el corazón intentara salírsele. Y che, yo no merezco esto, dijo en voz baja, y la frase vino del lugar de quien ha sido acostumbrada a recibir poco para no molestar. Melik se puso serio. Lo mereces. Y aunque no lo creyeras, aún así nosotros necesitábamos hacerlo, porque nosotros también merecemos devolver. Amari señaló una mesa en la esquina. Encima había 3 cuencos vacíos iguales a los del carrito, pulidos como nuevos, al lado 3 cucharas. Para recordar, dijo la mujer. Respiró hondo. Y una cosa más, hizo un gesto y del fondo entró un pequeño equipo, un cocinero mayor, una joven camarera, un hombre con guantes de obra, todos sonriendo respetuosos. Junape apareció detrás de ellos, ahora con el cabello completamente blanco, y abrió los brazos. Miren esto, dijo con una amplia sonrisa. Toda la familia reunida. Xiomara lloró de verdad, de esa manera que el cuerpo tiembla. Junape la abrazó fuerte. ¿Creías que yo no sabía que algún día volverían? Susurró Juniper. Estos 3 tenían algo raro, tenían memoria y te tenían a ti. Leandra se acercó y le puso una mano en la nuca a Xiomara. Pensé en ti tantas veces, dijo. Pensé, si alguien como tú existiera en todas partes. El sistema nos tragaría a tanta gente. Xiomara miró a los 3, Melik, Amari y la mujer que había sido Niles, y por primera vez vio no solo lo que ella hizo por ellos, sino lo que ellos hicieron con eso. No habían usado el dolor como excusa, lo habían usado como combustible para construir algo que no aplastara a otros. Aquella tarde abrieron las puertas sin un gran anuncio. Solo abrieron como Xiomara siempre hizo, con comida caliente y ojos atentos. Las primeras personas en entrar fueron vecinos de la cuadra. Un señor que siempre compraba arroz y dejaba propina escondida, una madre con 2 niños, un estudiante, un joven policía que había visto todo desde lejos y entró con cuidado, como si no quisiera estropear nada. Xiomara se quedó detrás del mostrador medio perdida y Melik se acercó con una bandeja. ¿Quieres servir la primera?, preguntó. Ella tomó el cucharón, su mano temblaba, miró las ollas y sintió el mismo nerviosismo del primer día con el carrito. Solo que ahora, en lugar de miedo a fracasar, era miedo a ser demasiado feliz. Sirvió un cuenco a una señora que temblaba de frío. La señora la miró y dijo, ¡qué buen olor! ¿Recuerda casa? Xiomara sonrió y su sonrisa parecía un pequeño sol. Es eso, dijo de escasa. Al final del día, cuando cerraron la puerta y la calle volvió al ruido normal, los trillizos se sentaron con Xiomara en una mesa cerca de la ventana. Afuera, los Rolls Royce todavía estaban allí, pero ahora parecían solo objetos sin magia, porque la magia estaba dentro. Xiomara los miró con cuidado, como quien intenta memorizar un rostro antes de que desaparezca. Pensé que ustedes me habían olvidado, confesó Amari. Negó con la cabeza. Olvidamos muchas cosas, Xiomara. Olvidamos nombres de calles. Olvidamos fechas. Olvidamos el rostro de gente que fue cruel. Pero tú eras el lugar donde respirábamos. No se puede olvidar el aire. Melik apoyó los codos en la mesa. Tuve rabia durante mucho tiempo, dijo, rabia de todo. Rabia de haber sido arrojado al mundo así. Y luego te recordaba y pensaba, si alguien puede ser así, entonces yo puedo elegir no convertirme en lo que me hirió. La mujer miró su propia mano jugando con un anillo sencillo. Tuve miedo de volver, admitió. Miedo de que no estuvieras, miedo de llegar y que te hubieras ido y de haber perdido la oportunidad de decir que sobreviví gracias a ti. Xiomara extendió la mano y cubrió la de ella. Sobreviviste porque eres fuerte, dijo, yo solo di comida. La mujer sonrió con ternura. Tú diste un motivo. Se quedaron en silencio por un tiempo y el silencio allí era lleno, no vacío.
Era un silencio de gente que finalmente llegó al lugar correcto. Melik se levantó y fue hasta la ventana. Miró la cera donde años atrás habían comido en el suelo. Cuando se volvió, sus ojos estaban húmedos. Hay una cosa, dijo, no queremos que esto sea solo para ti, queremos que seas para el barrio, para el mundo pequeño que existe aquí. Amari abrió otra carpeta más pequeña. Creamos un programa, La Mesa del Mañana. Va a financiar carritos de comida de inmigrantes, va a dar asesoría legal. Va a ofrecer cocina compartida y principalmente va a garantizar comidas para niños que queden en el agujero en el que nosotros caímos. Xiomara sintió que el pecho se le oprimía de nuevo, pero ahora era de orgullo. Ustedes se convirtieron en lo que necesitaban. La mujer asintió. Y queremos que tú seas la primera asesora, no para trabajar hasta el cansancio, solo para orientar, para recordarnos que no perdamos el alma. Xiomara ría limpiándose las lágrimas con el delantal, como siempre, voy a pelear con ustedes si se hacen muy ricos y se olvidan de los frijoles, dijo. Y los tres rieron juntos una risa que parecía curar. Afuera, un viento frío pasó, pero allí dentro estaba cálido. La semana siguiente, la historia se corrió la voz, no como chisme, sino como esperanza. No fue un video lo que lo hizo, fue el tipo de conversación que ocurre cuando algo bueno rompe el cinismo de un lugar. ¿Viste? Los tres que eran niños volvieron. Ella siempre fue buena. Ella lo merece. Pero Xiomara, con su terquedad mansa, no se convirtió en personaje de sí misma. Siguió despertándose temprano, cortando verduras, sazonando pollo, quejándose de su propia espalda, riendo de cosas pequeñas. Solo que ahora lo hacía con un techo seguro y con la certeza de que si un día la ciudad intentaba quitarle todo de nuevo, no sería tan fácil. Porque había raíces y había tres personas que nunca más la dejarían sola. El día de la inauguración oficial, no pusieron globos ni música alta. Pusieron mesas en la acera como una continuación natural del carrito. Xiomara sirvió el primer cuenco a un niño con un abrigo demasiado fino para el frío. El niño la miró desconfiado, de la misma manera que Malik había mirado años atrás. Xiomara se agachó un poco, poniéndose a su altura, y abrió las manos vacías. Está caliente, dijo simplemente, y no cuesta nada. El niño parpadeó como si no lo creyera. ¿Por qué? Xiomara sonrió y su sonrisa llevaba décadas de respuesta. Porque un día alguien hizo esto por mí sin que yo me diera cuenta. Y ahora yo lo hago por ti. El niño tomó el cuenco con cuidado, como si fuera demasiado frágil para existir. Y cuando dio la primera cucharada, sus hombros se relajaron un poco, solo un poco, como si el mundo se volviera menos peligroso por un instante. Xiomara se levantó y vio a Melik, a Mari y la mujer al lado, observando emocionados, sin interferir. Estaban allí no como salvadores, sino como prueba viviente de que un gesto repetido puede atravesar años y volver multiplicado. Más tarde, cuando la noche cayó y las luces del restaurante iluminaban la ventana como un faro discreto, Xiomara cerró la puerta y se quedó un instante sola en la cocina. Tocó la encimera, oyó el silencio cálido de las ollas. Sintió el olor de su propio condimento pegado a la ropa. Pensó en los días en que creyó que había perdido. Pensó en los días en que lloró de cansancio. Pensó en el carrito siendo llevado y en la sensación de injusticia. Pensó en los tres niños comiendo en la acera, mirando al mundo como quien espera lo peor. Y entonces pensó en el sonido de los tres motores parándose esta mañana. Xiomara rió bajito como quien conversa con la vida. Mira esto, susurró. ¿Te acordaste? En el epílogo de aquella historia que nadie escribió en papel, pero que todo el barrio sintió, el carrito de Xiomara no desapareció. Se quedó guardado en un rincón del restaurante, limpio y brillando como una memoria. Encima de él, un pequeño letrero decía, aquí empezó. De vez en cuando. En días especiales, Xiomara se encargaba de llevar el carrito a la acera y servir como antes. Porque no quería que el pasado se convirtiera en un lujo, quería que se convirtiera en una raíz. Melik, Amari y la mujer servían a su lado riendo, discutiendo condimentos, escuchando historias de vecinos como si cada historia fuera una inversión. Y cuando alguien pasaba y preguntaba quiénes eran esas tres personas tan elegantes, ayudando a una señora con delantal, Xiomara respondía sin drama, solo con la verdad. Son mis muchachos. Y por primera vez en mucho tiempo, la ciudad pareció estar de acuerdo con ella. Tu nombre.